Buenas tardes a todos y gracias por venir aquí a escuchar la presentación del libro de Gálvez, Cuídate Cuba de tu propia Cuba, un libro necesario, como ya se ha venido diciendo de un tiempo a esta parte. Quiero comenzar mi intervención diciendo que mi lectura la he titulado a partir de un pensamiento del mismo Pedro Corso, que leí en algunos de sus artículos, que dice: no todos los siervos viven en la isla. Cuídate Cuba de tu propia Cuba, de Joaquín Gálvez, es un libro que se va haciendo justicia por sí mismo. Sobre todo cuando aún asistimos a la triste realidad de que no basta con quitarse el uniforme verde olivo de afuera, si no se le arranca del corazón. De esa verdad trata este libro, donde encontramos datos para la historia nuestra y detalles que muchos selectivamente prefieren olvidar. En este punto, ya no puede hablarse, como comúnmente ocurre, de dos orillas, mediada por el estrecho de la Florida, sino de un centro contaminado cada vez más por exmiembros de la UNIA en suelo norteamericano, que ejercen su militancia al mejor modo de un departamento de agitación y propaganda socialista. Verbigracia, la Feria Internacional del Libro de Tampa, organizada secretamente por cubanos residentes en suelo norteamericano, confabulados con el régimen castrista, y que recién va a cumplir un año ahora el mes que viene. Cuídate Cuba de tu propia Cuba recoge para la posteridad lo que la corrección facilista hoy prohíbe, sobre pretexto de no mezclar la política con la cultura, o peor aún, la entrañable falacia de aquí no ha pasado nada, entre susurros y azares furtivos. Para Gálvez, ninguna de esas variantes caben en su libro. Máxime por saber que la cultura fue y es punta de lanza del régimen de La Habana, y además porque hay un gran sector de los cubanos que no somos desmemoriados. Tras muchos años de permisibilidad, cuando parecía que el pensamiento de la unidad se normalizaba en medio del exilio, entre tertulias de propósitos especiales, entre reuniones que promueven solapadamente las ideas y autores de la izquierda cubana, sale a la luz este libro de Gálvez con una voz sólida que aturde el oído de toda esa militancia verde-olivesca en nuestro entorno. Se trata de una obra cuya publicación funciona a modo de un discurso parteaguas que ha de marcar un hasta hoy y un a partir de hoy. En especial cuando hay un compromiso de la izquierda cubana en medio del exilio, cuya labor es blanquear, edulcorar, suavizar el rostro de la dictadura cubana. Ahí tenemos promotores culturales en función de esa agenda que invitan y se reúnen con esbirros de la UNIA en Tampa y en Miami, que transmiten sus tertulias para Radio Turquino en Cuba, que publican autores de la isla cercanos a la dictadura, que despotrican sin miseria en contra de intelectuales del exilio, siempre en base o a base de bretes y chismes, como si fueran parte de un ritual vernáculo. Hay otro sector que ha sabido moverse como ameba en cuanto fórum le ha sido posible para pedir dinero, ya sean como influencers o realizadores cinematográficos, sobre pretexto de la causa de Cuba, y manipular así la sensibilidad de verdaderos héroes del exilio histórico cubano. Súmese aquí la otra camada de acólitos intelectuales que hoy desde terceros países buscan tener presencia en publicaciones digitales en el exilio, y son publicados porque el publicador desconoce cuánta canallada hizo el publicado cuando estuvo en posición de poder en Cuba. Ni qué hablar de poetas en la isla, premiados con dineros del imperio, al que tanto odian, por personas del exilio, al que tanto odian también. Comerciantes del alma, hacedores de mitos de los que debemos también estar atentos. El hombre corcho, como los llama
Gálvez en su libro. Súmese al emigrado a Europa, huyendo los desmanes del castrismo, una vez establecido en la plataforma continental, echan de mano cuanta gandofia sociocultural han dejado atrás. En esa tesitura emerge entonces la añoranza de la nueva trova, por encima del hogar, familia y amigos, por encima de la libertad, derecho y moral. Si desde Cuba, la Cuba del castrato, una vez idealizaban todo lo extranjero, desde el extranjero ahora añoran la Cuba del castrato. Para estos seres se trata de el doble y triple rasero amoral como un modo efectivísimo de vivir la vida según dicten las circunstancias, sea aquí, allá o acullá. Lo importante es sobrevivir sin importar el color de la casaca. Me pregunto, por mera curiosidad retórica, ¿qué era la ONIAC de la que hablan con tanto orgullo exmiembros en Estados Unidos, sino un sindicato de defenestrados con licencia para decir y escribir dentro de la revolución todo y fuera de la revolución nada? Podrán edulcorarse a la luz de la distancia, pero no cambiarán el hecho de haber engrosado las nóminas de apandillados que controlaban las publicaciones, puestecitos, viajecitos al extranjero, chivateándose unos a otros o cediendo al chantaje de la seguridad del Estado para mantener un status quo. Toda una aristocracia de pan y circo que serpentea entre nosotros haciendo galas de la cultura de la muerte y el relativismo moral bien aprendido en la isla. Hablamos aquí de un neocastrismo disfrazado de intelectual libre, sembrado en organizaciones del exilio, en medios de prensa, en tertulias literarias, en radio y televisión. Gente que nunca podrán deshacerse del adoctrinamiento ideológico a que fueron sometidos, ya por voluntad u obligación, ya por añoranza o maldad, o porque sencillamente no pueden deshacerse de un Fidel que les vibra en las entrañas. Todo lo antes dicho se perfila desde una práctica común donde el peor enemigo del cubano es el mismo cubano. Ese que no respeta su historia, que se burla y denigra de su hermano con una simple frase: estás totalmente equivocado o sencillamente no comas tanta mierda. Sí, triste es decirlo. Hay cubanos que salieron de Cuba, pero lo peor de ellos, de Cuba, pervive en ellos. Ante esta realidad, ignorada selectivamente por muchos, o al menos por un gran sector de los cubanos, es que hoy tenemos este libro de Gálvez. Cuídate, Cuba, de tu propia Cuba, más que una compilación de artículos, es una radiografía de la problemática sociocultural que ha marcado el quehacer intelectual de las últimas 7 décadas cubanas. Una lectura que se nos hace cercana, no solo por lo tratado, sino por el manejo del lenguaje tan común a todos y cada uno de los periodos por los que sobrevuela el libro, ya sea en frases del oficialismo tales como mitin relámpago, brigada de respuesta rápida, por solo citar un par de ellas, hasta la cancionística de la nueva trova con música que musicalizando la cultura de la muerte trompeteaba versos como te doy una canción o fusil contra fusil. Dice Gálvez, y lo cito: lo peor que le puede suceder a una nación cuyo fracaso se prolonga por los excesos de una dictadura es que la inmensa mayoría de sus ciudadanos sean portadores de los rasgos psicológicos más nocivos de sus gobernantes y que ni siquiera sepan distinguirlos. Narrado con un sabor del drama testimonial, cada artículo es concluyente dentro de un contexto mucho más amplio que trasciende el marco del fenómeno castrista hasta definir la proyección sociopolítica y personal del cubano de hoy en el fórum que sea. Y cito: a medida que desaparecen los exiliados históricos, y esto es importantísimo dentro del libro, a medida que desaparecen los exiliados históricos o fundacionales,
Miami se puebla de cubanos nacidos y criados dentro de un sistema dictatorial, portador de una ideología fracasada y a quienes durante años se les saturó con un discurso vacío. Esa generación, que ahora comienza a ser mayoría en Miami, adoptó la doble moral como principio de sobrevivencia, así como el nihilismo como credo ante el más mínimo viso de argumento político. Fin de la cita. Es un libro valiente, ciertamente, sí. Es un libro valiente, incluso no es un libro para ser amigos, eso está claro, porque cada página viene despojada de toda hipocresía intelectual perfilada por una crítica intensa y detallada, unas veces irónica y lúdica, otras expandida más allá del mundo académico, pero sin dejar de ser certera y precisa. La combinación de la imagen de la portada, genial, de una foto de Juan Carlos Mirabal, titulada La Nación, además con los grises, esto está tremendo. De esa portada, sobre la base del amigo y poeta Juan Mirabal, titulada La Nación, como les dije, a la que inmediatamente sigue una dedicatoria a la memoria de Ángel Cuadra y Jorge Valls, poetas y expresos políticos, llevan al lector de la mano por los recovecos de la historia que hoy se quiere blanquear sobre la fórmula de borrón y cuenta ajena. O sea, como que no tenemos nada que ver con eso. De conjunto, el libro se divide en 3 capítulos con decenas de textos de muy variados temas que entre metáforas, símiles, tocan la fibra del activismo sociopolítico más visceral dentro de la cultura y la literatura cubana de la isla en Miami y otros sitios donde también abundan los despropósitos y desproposiciones de la izquierda intelectual. Cuídate Cuba, de tu propia Cuba, debe entenderse como una declaración de propósito clave, ofrecer una crítica al pensamiento intelectual cubano, especialmente desde la honestidad. Gálvez piensa, escribe y actúa en consecuencia, sobre todo porque establece una premisa irrefutable, y es el hecho de que ni político, ni cultural, ni económico, el gran problema de Cuba es de orden ético. Muchas gracias.